momento. Bueno, primero que nada, quiero hacerles unas preguntitas. ¿Cuántos de ustedes se han sentido estresados en las últimas semanas? ¿Cuántos de ustedes han sentido presión por las expectativas de los demás? ¿Cuántos de ustedes han tenido pensamientos negativos sobre ustedes mismos? Como pueden ver, no estamos solos en esta experiencia. Todos hemos enfrentado retos y es importante reconocerlos sin vergüenza y sin miedo. Hoy voy a hablarles sobre la atención al suicidio y cómo transformar vidas para recuperar las ganas de vivir. ¿Sabían que el suicidio es una de las principales causas de muerte en jóvenes a nivel mundial? El suicidio es un tema que está muy estigmatizado y precisamente por eso es tan importante hablarlo. Ese es el primer paso para tomar conciencia y empezar a sanar. Como ustedes saben, si no somos conscientes de algo, no podemos sanarlo porque no nos damos cuenta de que eso está ahí. No se trata de evitar la conversación, sino de crear espacios seguros donde las personas que atraviesan este tipo de situaciones se sientan acompañadas y comprendidas. Hola a todos, mi nombre es Sonia Valdés, soy life coach y me especializo en apoyar a mujeres jóvenes que enfrentan deseos de morir y una profunda desesperanza. Mi propia experiencia me ha llevado a este camino y hoy los he invitado porque quiero compartirles mi historia y algunas herramientas y recursos que me ayudaron a transformar mi vida y que estoy segura de que pueden ser útiles para ustedes y sus seres queridos. Antes de comenzar, quiero dejar algo súper claro. Hablar sobre salud mental salva vidas. Las emociones difíciles nos pueden hacer sentir aislados o atrapados, pero ninguna persona debería cargar ese peso en soledad. El sentido de pertenencia es de las cosas más importantes para un ser humano. Por eso es que abrir la conversación es el primer paso hacia la atención al suicidio. Se preguntarán por qué atención y no prevención, porque cuando queremos prevenir algo, es como que estamos poniéndole una expectativa a la otra persona de que nosotros esperamos algo de ella. En cambio, si atendemos, estamos aceptando que los pensamientos de suicidio estén ahí y que la persona pueda expresarse tranquilamente sin ningún tipo de presión. Pero el propósito de esta charla no es solamente venir y contarles mi historia. Mi objetivo es que juntos podamos entender la importancia de hablar sobre el suicidio y encontrar formas de apoyarnos mutuamente. Este es un tema que a muchas personas les da miedo siquiera escuchar la palabra, pero es algo que puede afectar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Por eso, necesitamos crear espacios seguros, como les decía antes, donde las personas se sientan acompañadas y comprendidas. Aquí es indispensable generar confianza para que la persona se abra. Quiero empezar contándoles un poquito de mi historia y para eso, ¿cómo me ven ahorita? ¿Me ven chiquita y la presentación grande? Eh, ¿Qué prefieren? ¿Verme ahorita grande mientras les cuento o seguir viendo la presentación? Vaya.
Vamos a parar un ratito entonces la presentación mientras les cuento. Bueno, voy a comenzar contándoles una parte muy personal de mi vida, porque creo que es la mejor manera de que comprendan por qué estoy aquí hoy hablando con ustedes. Para mí, este tema es profundamente importante, ya que durante más de 22 años luché con intentos de suicidio y autolesiones. Esa era la razón por la que yo saltaba de un psicoterapeuta a otro, pero en mi caso muy personal, ese tipo de ayuda no funcionó. Mi primer intento de suicidio fue a los 17 años. Yo era la niña perfecta, sacaba buenas notas, no tomaba, no fumaba, no salía de fiesta, no tenía novios, en fin, ya se pueden hacer la idea. Y en un momento en el que sentí que todo eso no era valorado por los adultos a mi alrededor y que entonces iba a empezar a hacer todo lo contrario. Era un poco así esa rebeldía de mis papás no aprecian que soy una buena hija, pues hoy van a ver lo que es tener una mala hija. Y en una fracción de segundo, porque fue una fracción de segundo, me di cuenta de que hacer todo eso era arruinar mi vida. Entonces llegué a la conclusión de que era mejor morirme. Ese fue el tren de pensamiento de una niña, una adolescente de 17 años. Y fue el inicio de un infierno que no le deseo a nadie. Los intentos de suicidio siguieron, a veces con años de separación, otras veces muy seguidos, pero cada vez se fueron haciendo más intensos y más letales. Probablemente se preguntarán el porqué de los intentos de suicidio. Algunas personas que me conocen piensan que lo tengo todo, pero para mí ese todo realmente no era nada. Me faltaba lo más importante. Yo consideraba que no tenía amor. Me sentía completamente sola y sin un sentido de pertenencia, como les decía al inicio. Me sentía aislada socialmente, no tenía amigos, la relación con mis hermanos era mala, con mis papás también. O sea, yo me sentía completamente aislada. Entonces, o sea, mi vida no era color de rosa y el que me dijeran que lo tenía todo, que como no era feliz, solo me hacía más daño y me hacía sentir incomprendida y sola. Cuando le decimos a una persona, es que lo tenés todo, ¿cómo te vas a querer morir? Lo que a mí me generaba era como ese sentimiento de vergüenza de por qué, o sea, de no puede ser que yo esté pensando esto y no poderlo parar. Había momentos en los que el dolor emocional que sentía era tan grande que tenía que hacerme daño para no sentir, para que el dolor físico fuera más fuerte que el emocional. A mis 7 años perdí a la persona más importante de mi vida. Lo mataron y no tuve la oportunidad de despedirme. Ese hecho, la muerte de mi tío, marcó mi vida de una forma que yo estoy segura que los adultos a mi alrededor hicieron todo lo que podían, pero que no se dieron cuenta de qué tan duro fue para mí experimentar esa pérdida a esa edad. El dolor que tenía era tan grande que el sentimiento de abandono era horrible, porque la conexión que yo tenía con él era la conexión más fuerte que yo tenía con una persona. Nos veíamos y el mundo a nuestro alrededor desaparecía. Entonces, yo sentía que no había nadie en el mundo que me quisiera como él y tenía esa creencia en mi mente de que si él estuviera vivo, mi vida sería completamente diferente y yo sería feliz. Y con eso crecí toda mi vida. Aparte de eso, pasé por situaciones de abuso, trastorno de alimentación, una profunda depresión, un divorcio que para mí fue el fracaso más grande de mi vida y una serie de situaciones que realmente eran un desafío, sobre todo en ese momento que yo no tenía las herramientas para gestionarlo.
Se preguntarán cómo sigo aquí luego de 22 años intentando suicidarme. Ni los médicos explican cómo sigo aquí. Por alguna razón, mis papás me encontraban y me llevaban inconsciente al hospital y me lograban casi revivir. El médico decía que 5 minutos más tarde y entraba en un paro cardiorrespiratorio. O sea, realmente la última vez nadie se explica cómo sobreviví a esa barbaridad de sedantes, porque era una cosa que nadie sobrevive, pero mi cuerpo es súper resistente, yo soy súper fuerte. De hecho, mi papi me dice, Bruce Willis, dura de matar. Ahora nos podemos reír de esas cosas, pero la verdad es que es cierto. O sea, no tengo otra forma de explicarlo que como un milagro. Porque yo no estaba jugando, o sea, yo realmente quería terminar con mi vida, pero algo no me dejaba. Entonces, yo sí estoy convencida de que Dios, el que me tiene aquí, porque tiene un propósito para mí. Luego de ese último intento de suicidio, que fue el más difícil, apareció mi coach proponiéndome hacer sesiones de coaching. Yo no tenía ni idea de qué era el coaching y después de 22 años de terapia, se podrán imaginar lo escéptica que estaba. Pero mi papi me dijo que probara, que no tenía nada que perder y decidí intentarlo. Al salir de la crisis, porque esa crisis duró 15 días, hablamos con Johnny, mi coach, y acordamos que los dos nos comprometíamos 100% para el proceso, pero había algo dentro de mí, o sea, había algo mucho más fuerte que me decía, quiero vivir. Por primera vez en mi vida, yo no me quería morir, o sea, yo me había dado cuenta de que yo quería estar viva. Lo único era que necesitaba encontrarle un sentido. Recuerdo haber tenido una visualización donde me veía metiéndome todas esas pastillas y recuerdo que el dolor que sentí fue espantoso. O sea, nunca me había pasado eso con los intentos anteriores. O sea, por primera vez estaba arrepentida de haberme intentado suicidar. Y sabía que tenía que cambiar. Comenzamos a trabajar en sesiones de coaching 3 veces a la semana, 3 horas algunas de las sesiones, y los resultados se iban dando de una forma increíble. Por fin había algo que estaba funcionando y que me estaba ayudando. De repente un día me vi al espejo y vi que sonreía. Yo, Sonia Valdés, sonreía, no lo podía creer. Hasta mis facciones habían cambiado, me veía feliz, había encontrado la felicidad, algo que no tenía ni idea que yo iba a poder alcanzar algún día. Ya no veía en el espejo esa cara que miraba con odio, el ceño fruncido, la piel estaba hasta gris antes, ahora veía una mujer feliz, llena de vida, hasta con chapitas en las mejillas, o sea, con color. Era magia. A partir de ese momento, mi vida cambió por completo. Como dice Einstein, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Así es que cambié completamente todo mi estilo de vida. Empecé a meditar, empecé a hacer yoga, empecé a hacer grounding, a repetir afirmaciones de Ho'oponopono, escribir mis pensamientos, hacer pausas durante el día para ver cómo estaba mi diálogo interno. Por fin hice una pausa y yo vivía para sanar. El haber desarrollado esta rutina de desarrollo personal para mí ha sido el regalo más grande que me he podido hacer, porque por primera vez prioricé mi bienestar en lugar de estudios, trabajo o cualquier otra cosa que no me estaba llenando. Dentro de los beneficios que tuve fue que en 2 semanas me logré quitar el cóctel de pastillas para dormir que tomaba desde hacía 8 años. O sea, ya no quería estar tapando el dolor con medicinas. Quería poder estar lúcida para poder trabajar en las sesiones. Fueron 2 semanas horribles porque
el síndrome de abstinencia, yo no podía dormir ni un segundo en ese tiempo, pero valió la pena porque después de esos 15 días empecé a dormir por mi cuenta. O sea, de hecho, ya no decía malas palabras, ya no insultaba, era como que al cambiar mi diálogo interno, mi diálogo externo también cambió. Si yo me estaba hablando bien a mí, le iba a hablar bien también a las demás personas. Llegó un momento que fue un momento bien difícil cuando yo ya estaba un poquito mejor y le pregunté a mi mami qué era lo que había pasado en ese tiempo, o sea, durante ese intento. Cuando ella me contó, o sea, yo me sentí fatal. O sea, era un dolor tan grande de darme cuenta el sufrimiento por el que hice pasar a mis papás. Y encima reclamarles todas las veces que por qué me salvaban y no me dejaban morirme. Por primera vez en mi vida, o sea, les pedí perdón y realmente yo solo le decía a Dios que me dé el tiempo suficiente para poderle resarcir por ese daño, porque las personas que están alrededor sufren también, no solo es quien está en la situación, sino que los que lo acompañan y que muchas veces están ahí, o sea, pendientes, pero no saben qué hacer. Entonces, o sea, mi objetivo era ser coherente y consistente para poder cambiar esa relación con mis papás y de hecho poco a poco esa relación fue cambiando, se empezó a transformar y fuimos reconstruyendo esa conexión que había estado rota durante años. Un día, esto fue lo mejor de todo, un día me di cuenta de que ya no pensaba en suicidarme, ni en que me diera cáncer, ni pasaba rogándole a Dios que me muriera de una forma u otra. En 2 meses de trabajo duro, mis pensamientos de suicidio diarios, sí, diarios, más de 22 años pensando todos los días en matarme y en 2 meses se fumaron. O sea, pensamientos de suicidio eliminados. Era una locura lo que estaba viviendo, no parecía real. Tenía 22 años de tener la identidad de una mujer suicida y esa ya no era más. O sea, había llegado a ser un cambio tan profundo que ya era un cambio de identidad. Me empecé a aplicar las técnicas de programación neurolingüística yo misma, me estaba autorregulando emocionalmente. Realmente el coaching es una de las cosas más maravillosas que existen y lo mejor es que el coach cree que todos los recursos están en el cliente. O sea, fue a través del coaching que yo logré salvarme a mí misma. Luché con garras y dientes para salir y lo logré. Así es que gracias a ese trabajo en sesiones fue que yo descubrí mi propósito de vida. Ahora les voy a volver a compartir la presentación. Me cuentan si ya se ve, por favor. Ok. Ahí fue que yo descubrí cuál era mi propósito de vida y, y es nada más y nada menos que poder ayudar a otras niñas que estén pasando por esa situación que yo pasé. Esas niñas y mujeres que han perdido las ganas de vivir, lograr llegar a tiempo, ser esa luz en sus momentos más oscuros, ayudarlas a descubrir sus recursos internos, así como yo descubrí los míos, a amarse, a valorarse, a encontrar su propósito de vida, a gestionar esos pensamientos de suicidio, a que vivan con mayúsculas, que vivan una vida plena y feliz, que sepan que aunque en este momento puedan estar experimentando un sufrimiento enorme, hay una salida. Yo he encontrado esa salida y sé que se puede y que ellas también van a poder, que no están solas, que no, que conmigo no se van a sentir juzgadas, porque si alguien entiende profundamente el dolor tan grande que están atravesando, soy yo. Lo único que les pido es que se den una oportunidad, porque a través del coaching, la PNL, la inteligencia emocional, meditación, yoga y otras técnicas,
se puede salir adelante y hay una luz al final del túnel. Ahora quiero compartirles un video que refleja la esencia de lo que he vivido y lo que quiero compartir con ustedes en el resto de la charla. Espero que les haya gustado el video. Mi historia es solo una entre muchas que reflejan lo difícil que puede ser encajar en la sociedad, encontrar un sentido de pertenencia y un propósito en medio de la oscuridad. Y precisamente por eso estamos hoy aquí. El suicidio es un tema profundo y sensible y es necesario comprenderlo, identificar señales y saber cómo podemos apoyar a quienes lo necesitan para intervenir a tiempo. Vamos a empezar con algunas estadísticas globales sobre el suicidio. Se estima que 703,000 personas se quitan la vida cada año en todo el mundo. Esto es, una de cada 100 muertes es resultado de suicidio. En 2019, el suicidio fue la cuarta causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años en todo el mundo. Y los países de ingresos bajos y medios, que incluyen a muchos de Latinoamérica, contribuyen con el 77% de los suicidios en todo el mundo. Ahora, en El Salvador, de acuerdo a un estudio realizado en 2012 por Biomed Central, las estadísticas indicaban que el país ocupaba el puesto 40 en el mundo respecto a las tasas de suicidio y la más alta de América Latina. Eso era algo que yo no sabía y que me pareció impresionante. La tasa que tiene El Salvador son 13,6 suicidios por cada 100,000 habitantes, siendo 21% mujeres. Más adelante les voy a explicar el por qué el porcentaje de hombres es mayor que el de mujeres, pero por qué sigue siendo sumamente importante el tema en el caso de las mujeres. Otro dato importante es que en las edades de 15 a 19 años, la tasa de suicidio en mujeres era mayor a la de hombres. De hecho, como yo les comentaba en mi historia, comencé a enfrentar intentos de suicidio a mis 17. Por eso es que mi enfoque está en mujeres jóvenes de 17 a 25 años, porque pienso que es súper importante atender a adolescentes. Incluso la OMS cita como una de las medidas para prevención y control del suicidio, en este caso para la atención del suicidio, desarrollar en los adolescentes aptitudes socioemocionales para la vida. Por eso es que es tan importante la inteligencia emocional y que las personas aprendamos a gestionar nuestras emociones. Una de las principales causas de suicidio incluye la depresión. De hecho, hay un estudio que indica que una persona que sufre depresión tiene 20 veces más probabilidades de suicidarse que alguien que no padece el trastorno. Esto refuerza todavía más el impacto que pueden tener el coaching, la programación neurolingüística y la inteligencia emocional para dotar a las personas con herramientas y recursos que les permitan mejorar su gestión emocional, como les decía antes. Y también que es fundamental abordar el suicidio con un enfoque diferente, donde lo principal sea la empatía. Y como yo les mencionaba, mi propia experiencia me ha demostrado que el coaching combinado con PNL e inteligencia emocional es una herramienta poderosa para generar cambios significativos, pero no solo significativos, sino que duraderos, que es lo más importante, porque a veces nos sucede que tenemos un cambio, pero en cuestión de días desaparece. Aquí no, los cambios la persona los integra y se mantienen. Así es que esta es una alternativa
sumamente efectiva a la psicoterapia tradicional. Las, las causas y factores de riesgo es algo que necesitamos saber, o sea, es fundamental para poder ayudar, porque si no sabemos cuáles son, no las vamos a poder detectar. Y aunque el suicidio es estrechamente relacionado con trastornos mentales como la depresión o el abuso de sustancias, muchos casos ocurren impulsivamente. O sea, no da tiempo de nada y es esta impulsividad porque las personas entran en crisis porque no pueden gestionar el estrés ni las emociones que del día a día. Entonces, el, el primer factor de riesgo y el principal es haber tenido un intento de suicidio previo. Eso hace que una futura conducta pueda presentarse muchísimo más fácilmente. De hecho, el riesgo es más alto en los primeros 6 meses y lo que sucede es que la experiencia previa le enseña a la persona qué métodos pueden ser más letales, que era lo que yo les decía, mis intentos cada vez eran más intensos y más letales. ¿Por qué? Porque uno va aprendiendo y cada vez lo quiere ir mejorando. Entonces, es súper importante poner todavía más atención en las personas que han tenido un intento y sobre todo en esos primeros 6 meses porque también la impulsividad y el estado alterado en el que la persona se encuentra hace que la frecuencia de los pensamientos suicidas sea aún mayor. El segundo factor de riesgo y que yo considero personalmente que es uno de los fundamentales también es el aislamiento social. Creo que la mayoría aquí sabemos que somos animales sociales y necesitamos tener conexiones significativas. Entonces, cuando no las tenemos, cuando nos sentimos solos, cuando estamos aislados, los sentimientos de abandono, las heridas de abandono y los sentimientos de soledad y desesperanza que esa persona puede experimentar, la pueden llevar a decir, o sea, yo no tengo nada que hacer aquí, mejor termino con mi vida. Los problemas económicos también son un factor de riesgo porque generan niveles de estrés y frustración bien altos. No sé si han visto casos, por ejemplo, que alguien que se ha endeudado y que pierde su casa, pierde todo, muchas veces por ese problema económico pierde incluso a la familia. Eso los puede llevar a tomar una decisión radical o si están súper endeudados y no tienen cómo pagar y no saben qué hacer, puede llegar a ese punto de tomar una decisión radical. Luego, la pérdida de seres queridos o rupturas sentimentales. Ambas son la pérdida de una relación importante. Entonces, tanto una muerte repentina como el perder a esa persona a la que amábamos puede ser un detonante intenso para la persona. De nuevo, generar ese sentimiento de abandono o de rechazo en el caso de una ruptura. Las enfermedades crónicas o discapacidad, porque esto puede hacer que la persona tenga pensamientos de sentirse inútil o de ser una carga para los demás. Y sobre todo cuando esto sucede, por ejemplo, por un accidente, que la persona ha sido independiente toda su vida y de la nada queda en una silla de ruedas o en cama, esto se puede intensificar todavía más. Luego los problemas de salud mental, como hablábamos, aquí tenemos depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, los trastornos de la conducta alimentaria. Todos estos problemas pueden incrementar el riesgo de un intento de suicidio. Por otro lado, tenemos conflictos y catástrofes. Aquí pueden venir guerras, desastres naturales. Por ejemplo, a mucha gente el COVID le afectó de una forma que
lo vivieron como una experiencia traumática, entonces esto también incrementa el riesgo de suicidio, el abuso físico o emocional. Todo tipo de abuso genera un trauma en la persona y dependiendo del tiempo en el que han estado expuestos a ese trauma, se puede convertir en un trauma complejo. Entonces, esto también afecta muchísimo y aquí también podemos agregar los abusos sexuales. Problemas familiares, por ejemplo, cuando hay un divorcio, cuando hay abuso, cuando hay falta de apoyo emocional, los niños y jóvenes pueden quedarse sintiendo desamparados. Y claro, en un divorcio también se da el tema de la ruptura. No solamente son los niños los que se ven afectados, sino que también la pareja. El bullying y ciberacoso. Vamos otra vez al tema del aislamiento. Cuando a los niños les hacen bullying, cada vez se pueden ir aislando más y además están minando su autoestima. Luego tenemos las adicciones, el abuso de sustancias y la dependencia de fármacos es un riesgo enorme, sobre todo las personas que están medicadas con benzodiazepinas, porque se incrementa la impulsividad y pueden venir y empezar a acumular pastillas para un intento. También aquí con el tema de los medicamentos, yo esto no lo sabía, lo supe hasta hace muy poco, y es que hay algunos antidepresivos que pueden tener como efecto secundario el inducir a pensamientos suicidas. Entonces, si hay una persona que está pasando por un momento de depresión y le empiezan a dar antidepresivos y ve que están surgiendo ese tipo de pensamientos, es súper importante acudir al médico para decirle lo que está pasando y ver si se los puede cambiar o qué es lo que se puede hacer para contrarrestar ese efecto secundario. Y por último, aunque no es que solo existan 12 causas y factores de riesgo, aquí les he puesto algunas de las más importantes, la presión académica. Para los niños y adolescentes, esa exigencia de sobresalir puede generarles sentimientos de fracaso si no logran llegar a la meta que esperan los papás y también desesperanza. Y aquí yo no miré únicamente con la presión académica, sino también presión laboral. A veces hay parejas en las que la mujer le puede estar exigiendo al hombre cierto nivel de vida y entonces si él no logra llegar a esos estándares, pues puede empezarle a reclamar y la cosa se puede, o sea, él se puede sentir frustrado de no poder cumplir con lo que ella le pide o viceversa. Aquí también puede ser que un hombre le exija a la mujer más. Ahora, este era el punto que les quería explicar de las diferencias por género. Como vieron, el 21% más o menos son los suicidios de mujeres. Y lo que sucede es que los hombres, sí, se suicidan hasta 3 veces más que las mujeres, pero las mujeres realizan intentos hasta 3 veces más que los hombres. Una de las razones de esto es que los hombres ocupan métodos que son más radicales y más violentos, como armas de fuego o pesticidas. En cambio, las mujeres buscan métodos que sean menos dolorosos, entonces hay más probabilidades de que alguien las encuentre por tomar pastillas, que les puedan hacer un lavado de estómago y que puedan sobrevivir. Pero eso no significa que las mujeres no quieran morirse tanto como los hombres. Es simplemente que los métodos que ocupan permiten que las mujeres sobrevivan más a esos intentos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? Vaya. Luego tenemos algunos de los grupos de riesgo. Los adolescentes, como ustedes saben, están pasando por procesos hormonales, impulsividad, esa necesidad de encajar, de ir encontrando el propósito de sus vidas. Entonces, todos esos cambios emocionales y sociales que son
propios de la edad o de la etapa que están viviendo, los hace un grupo de riesgo y los pone en muchísima vulnerabilidad. Las madres con depresión postparto, ¿por qué? Porque no solamente se están enfrentando a esos desafíos emocionales que son bastante severos tras el nacimiento del bebé, sino que muchas veces tienen que luchar contra el estigma, contra las críticas de la sociedad, que las personas les hagan comentarios del tipo, ¿cómo puedes estar triste si acabas de tener a un bebé? Deberías de estar súper feliz y agradecida de tener un bebé sano. Entonces, en lugar de darles apoyo y de ayudarles a sanar esa depresión, lo que hacen es juzgarlas y hacerse sentir y hacerlas sentir todavía más avergonzadas de lo que probablemente ellas ya se sienten. Luego, las mujeres en la menopausia. Durante la menopausia se dan muchísimos cambios hormonales. No sé si tanto como en la adolescencia, pero hay muchísimos cambios y esto puede afectar la salud mental de la mujer que lo está viviendo. Puede tener depresión, ansiedad, estrés y son emociones que ella no logra entender de dónde vienen. Entonces, a veces, como es algo que surge de la nada, no piden ayuda porque sienten que es algo que solo les pasa a ellas y no se dan cuenta de que hay muchas mujeres que están pasando por esa situación que atraviesan los mismos problemas. Luego, la comunidad de LGTBQ, ellos están en un riesgo sumamente alto por la discriminación y el rechazo social. Eh, en muchos países, como saben, es incluso delito el estar dentro de esta comunidad, entonces ellos son un grupo bastante vulnerable. Y las personas autistas o poblaciones neurodiversas. ¿Por qué? Otra vez vamos con el tema de la pertenencia. A ellos les cuesta muchísimo la integración social y también el manejo de las emociones. Entonces, dependiendo del nivel de autismo, hay personas a las que el ruido les afecta demasiado o que si los tocan entran en crisis. Entonces, todas estas dificultades a veces los hacen irse alejando para no tener que exponerse a este tipo de situaciones. Y al sentirse aislados, pues pueden venir estos pensamientos de suicidio. Algunas de las señales de alerta que podemos identificar en una persona que esté en riesgo eh, y que es importante conocerlas porque solo así vamos a poder intervenir y ofrecer apoyo. Están, por ejemplo, que la persona hable sobre querer morir o suicidarse. Si alguien expresa deseos de terminar con su vida, esto es una señal de alerta crítica. Aquí no es de pensarlo, sino que esto requiere atención inmediata, porque la persona ya está en un punto de desesperación tal que ya lo está expresando. El aislamiento social es otra de las señales cuando la persona se empieza a alejar de sus amigos o de su familia, pierde interés, por ejemplo, en actividades que antes disfrutaba. Esta es una señal clara. Si de repente ven que su hijo antes comía con ustedes, salía cuando tenían algún paseo y de repente se quiere quedar encerrado en su cuarto, y ya no sale ni a comer ni de paseo, esa podría ser una señal. Y con personas más adultas, por ejemplo, si después del trabajo se iban a tomar algo o iban a comer y la persona empieza a dejar de ir, eso es un indicador de que algo está pasando. Luego tenemos los cambios drásticos de comportamiento. Aquí, por ejemplo, pueden ser cambios en el sueño, si la persona empieza a tener insomnio o si empieza a dormir demasiado. En el caso del insomnio, aquí es fundamental tomar acción lo antes posible, porque las personas podemos vivir sin muchísimas cosas, pero no sin dormir. Estar sin dormir nos pone irritables,
nos hace sentirnos desesperados y nos podemos llegar a volver locos si no dormimos. Entonces aquí es súper importante tener un médico de confianza que en caso de ser necesario y de que ya hayan agotado todas las posibilidades naturales, pueda darles un acompañamiento o darles un medicamento si es necesario para que la persona pueda dormir, porque si no está sobrepensando todo el tiempo y por eso no duerme. Y generalmente es estar pensando sobre qué hacer, cómo lo va a hacer, etcétera. También cambios en la alimentación. Si de repente se le quita el hambre, algo está pasando. Normalmente la depresión está amarrada a la pérdida del apetito. Y otro cambio que es súper importante porque cualquiera pensaría que es algo bueno es si la persona ha estado deprimida y de repente pasa una calma inexplicable, hay que poner atención porque muchas veces lo que significa es que la persona ya se decidió de qué es lo que va a hacer, de cómo va a acabar con su vida y entonces está tranquila porque ya sabe cuándo y cómo lo va a hacer. No es que haya mejorado mágicamente de la noche a la mañana. Por otro lado, que la persona tenga sentimientos de desesperanza o de ser una carga, que diga frases como no hay salida, no sirvo para nada, la vida no vale la pena, soy una carga. Todos esos son indicadores de que la persona necesita apoyo. Luego, regalar pertenencias o poner en orden asuntos importantes. Por ejemplo, empezar a preparar su testamento, empieza a regalar objetos valiosos, o se dan cuenta de que están organizando todos sus asuntos sin un motivo aparente. Eso también podría indicar que se está preparando para un final. Y luego tenemos las autolesiones. Cualquier comportamiento que implique autolesionarse debe ser tomado en serio, porque este puede ser el primer paso para luego intentar suicidarse. Entonces, si reconocen estas señales en alguna persona que ustedes conocen, ofrézcanle su apoyo. Y si ustedes no saben cómo manejar la situación, pues buscar ayuda profesional, porque entre todos podemos hacer la diferencia en la vida de las personas. Otro punto súper importante es la diferencia entre los pensamientos suicidas activos y pasivos. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuál sea el que está teniendo la persona, es el nivel de riesgo. Voy a empezar por los pasivos. Los pasivos son cuando la persona no tiene un plan específico, pero sí tiene pensamientos de querer morir o autolesionarse. O sea, puede decir frases como me quisiera morir, no quisiera amanecer otro día, cosas así, pero no tienen un plan específico. En cambio, los activos es cuando la persona ya tiene el plan completo para terminar con su vida y la intención de llevarlo a cabo. O sea, puede ser una persona que les diga, sí, ya tengo la cuerda, o ya sé de qué barranco me voy a tirar, o ya tengo acumuladas pastillas. Aquí el riesgo es inminente. Entonces, tomar acción rápida y con ayuda profesional es fundamental. Luego, ¿qué hacer y qué no hacer? ¿Qué hacer? Valorar y validar la experiencia y la persona tal y como son. ¿De qué forma validamos la experiencia de la persona? Diciendo frases como, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Conta conmigo. No sos ninguna carga para mí. Estoy aquí. Debe ser muy doloroso. Siento que estés pasando por esto. ¿Y qué no hacer? Lo primero, y se los ruego, jamás le digan a alguien que que se está queriendo suicidar o que ha intentado suicidarse, que solo quiere llamar la atención. Si así fuera, ¿qué más necesitamos para dársela? Cuando le decimos eso, el sentimiento de vergüenza que generamos en esa persona es brutal.
no tienen una idea de cómo la tiramos abajo. Tampoco decir frases como no es para tanto, deberías de tomarte las cosas con calma, hay personas que están peor que tú, el tiempo lo cura todo, todos tenemos problemas, podría ser peor, tenés todo para ser feliz, mira el lado bueno, no parece que estés tan mal. Este tipo de cosas lo que hace es precisamente lo contrario, estamos invalidando la experiencia de la persona y le estamos restando valor a lo que ella está sintiendo. Lo otro que debemos hacer es escuchar activamente, mostrando empatía y sin juzgar, ofrecer un espacio seguro para que la persona se exprese y reafirmarle que buscar ayuda es un signo de fortaleza y que no están solos en esto, acompañarlos. Y lo que no debemos hacer es hacerlos sentir culpable, ni que el sufrimiento que ellos tienen es culpa de ellos, porque ninguna persona quiere sufrir. Si lo están haciendo es porque no saben realmente cómo salir de ese bucle. Tampoco hay, si queremos darles alguna historia de esperanza, nunca dar detalles específicos sobre procesos de otras personas ni métodos llevados a cabo por otros. O sea, nunca decirle, esta persona trató de hacerlo de esta forma y sobrevivió. No. Pueden contar el resultado de a esta persona le ha ido súper bien y está saliendo, etcétera. Y lo que les decía desde el principio, no tratemos de detener ni prevenir los pensamientos suicidas, porque ahí estamos creando ese desequilibrio de poder donde le hacemos sentir a la persona que estamos esperando algo de ellos y lo que hacen es sentirse todavía más estresados. Los pensamientos suicidas también tienen una razón de estar ahí y es importante lograr monitorearlos. Ahora vamos a la parte de la gestión emocional y las herramientas para que sepamos cómo podemos ayudar a otras personas a gestionar sus emociones y también cómo gestionarlas nosotros mismos. Fundamental saber qué es la inteligencia emocional. Y es que la inteligencia emocional implica la capacidad de reconocer o identificar, comprender y gestionar nuestras propias emociones. Esa es la inteligencia emocional intrapersonal, así como la habilidad de identificar y comprender las emociones de los demás, que es la inteligencia emocional interpersonal. A veces nos puede resultar más sencillo ver una emoción en otra persona que en nosotros mismos, pero saber identificar cuál es la emoción que estamos sintiendo es fundamental para poder comprenderla y gestionarla. Nuevamente es tomar conciencia de qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Y aquí normalmente nos han dicho que hay emociones negativas y positivas, que la tristeza es negativa, la alegría es positiva, pero no, esto no es así. No existen emociones negativas, solo emociones desagradables, porque todas las emociones tienen información que darnos, todas tienen una razón de ser. El miedo, por ejemplo, nos indica que hay una amenaza para que podamos reaccionar. La tristeza nos indica que ha habido una pérdida. La alegría, que hemos logrado algo, que algo lindo ha pasado, pero todas tienen una razón de ser. Entonces, no se trata de reprimir las emociones, sino de sentirlas, descubrir cuál es esa información que nos traen y gestionarlas. Esto es lo que nos va a permitir bajar la intensidad de la emoción, que por ejemplo una tristeza no se convierte en depresión o que un enfado se convierte en ira descontrolada. Y como les decía, es fundamental porque una persona con depresión tiene 20 veces más posibilidades de suicidarse que una no lo tiene. Y la depresión no aparece mágicamente como depresión. La depresión es una tristeza que no se gestionó
y que cada vez fue subiendo de intensidad hasta convertirse en depresión. ¿Cómo funcionan las emociones? Esto también es súper importante para que podamos tomar conciencia. Primero, surge un detonante. Este detonante puede ser interno, un pensamiento, que nos acordemos de algo o que empecemos a pensar en alguna cosa, o externo, una acción de otra persona o una situación externa que sucede. ¿Qué pasa? El segundo paso es una evaluación automática inconsciente del detonante. O sea, esto lo hacemos en base a experiencias pasadas, no la pensamos, surge en automático en una fracción de segundo, no nos da tiempo de pensar nada. Y aquí es donde surge la emoción y debido a la emoción que sentimos, tenemos un comportamiento, porque la emoción nos va a hacer que actuemos de una manera u otra. Y eso está bien. O sea, esta forma de funcionar es buena para nosotros porque está basada en la evolución. Si nos aparece un tigre enfrente, vamos a tener una emoción de miedo y vamos a correr. No nos vamos a poner a pensar qué quiere decir que es un tigre ahí, qué sentir, cómo actuar. No, nuestro inconsciente ya sabe que un tigre es una amenaza y que tenemos que huir. El problema es cuando evaluamos de esta misma forma situaciones del día a día, porque no, o sea, ninguno tiene un dinosaurio afuera de su puerta o un tigre afuera de su puerta que está esperando comérselo cuando salga. Sin embargo, las personas andamos estresadas y en modo de alerta, como si estuviéramos en la época de las cavernas que en cualquier momento nos aparece un dinosaurio y nos come. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Viene alguien y tira la puerta con fuerza. La evaluación automática que podemos hacer es, lo hizo para molestarme. ¿Cuál es la emoción que sentimos? Enfado. ¿Qué comportamiento se podría dar? Le vamos a gritar por haber tirado la puerta. Y entramos en un conflicto sin sentido. En cambio, si eligiéramos tener otra interpretación y pensar, quizá fue sin querer, se le fue la puerta, vamos a sentir calma y nos vamos a evitar ese conflicto. ¿Hasta aquí se entiende? Entonces, esto es lo que hace que la conciencia emocional sea tan importante, porque no está mal la emoción, lo importante es la forma en la que interpretamos lo que sucede. Esa forma de interpretar los eventos es lo que va a determinar cómo nos sentimos y cómo actuamos. Entonces, aquí es donde es sumamente importante tomar conciencia de nuestros detonantes para poder ir cambiando conscientemente nuestra respuesta emocional y que ésta venga de nuestra parte adulta. Y eso lo vamos a ver en las técnicas de gestión emocional, cómo podemos ir cambiando nuestra respuesta automática a esos detonantes, porque lo tenemos que trabajar antes para que en el momento que suceda, nosotros ya estamos listos para dar otra respuesta. Y aquí están algunas de las técnicas de gestión emocional. Para mí, una de las más maravillosas ha sido la conciencia verbal. Esto es, nosotros todo el tiempo nos estamos contando historias, todo el tiempo. Nuestro cerebro no para. Y lo impresionante es que muchas veces nos estamos diciendo cosas que nos hacen daño a nosotros mismos, como, ay, no sirvo para esto, es a saber cómo me va a salir el trabajo, no sé si voy a lograr terminar, o sea, en lugar de estarnos motivando. Entonces, en la conciencia verbal, lo importante es que monitoreemos nuestro diálogo interno. Lo podemos hacer en un diario, ir escribiendo esos pensamientos, tanto los pensamientos como las emociones que surgen a lo largo del día, porque esto es lo que nos va a permitir identificar los patrones de pensamiento y cómo impactan nuestras emociones. Ahí vamos a ir viendo cuál es el detonante, qué es lo que dispara esa emoción y cómo gestionarlas mejor. Entonces, ya podemos tener nosotros una lista
de cómo queremos reaccionar cuando cierto detonante surja. El reconocimiento de las emociones, esto es aprender a identificar qué emoción estamos sintiendo, cuál es el pensamiento que la dispara y decidir conscientemente el comportamiento que queremos dar para que experimentemos una situación más agradable. Entonces, lo que pueden hacer es, tuve este pensamiento y me dio esta emoción, que sería, tiro la puerta, em, me enojo porque la tiro a propósito. ¿Qué pensamiento me ayudaría a tener, qué emoción quiero sentir en primer lugar? Digamos, quiero sentirme tranquila y en paz. ¿Qué pensamiento me va a ayudar a mí a sentirme tranquila y en paz cuando alguien tira la puerta? Lo que les decía, es decir, se le fue sin querer. Eso nos va a ir dando paz y podemos ir haciendo eso con los diferentes pensamientos que nos van detonando. O por ejemplo, si sentimos ansiedad porque no estoy preparado, reemplazar ese pensamiento por he practicado y estoy lista. Y ese pensamiento te va a dar paz. Luego, el anclaje simple, que esta es una técnica de programación neurolingüística y permite cambiar el estado emocional en segundos. Y esto se hace asociando una emoción agradable a un estímulo específico, que puede ser apretar en un lugar del cuerpo, un lugar donde no nos toquemos regularmente, un color y una palabra. Entonces, para quien quiera aprender esta técnica, después de la charla en la comunidad de WhatsApp, les voy a mandar el video que he preparado con el paso a paso de cómo crear un ancla. Luego, los ejercicios de respiración consciente. Respirar profundamente utilizando el diafragma, eso lo que hace es que corta la emoción. O sea, nos da unos segundos para pensar cuál es la respuesta que queremos dar. Entonces, tener esa costumbre de que cuando algo pasa, a veces nos quedamos hasta sin respirar del estrés en el que entramos. Entonces, respirar profundamente y exhalar profundamente nos da esos segundos que necesitamos para no reaccionar, sino que pensar cómo queremos actuar. Esto lo que hace también es reducir la intensidad de la emoción. O sea, en esos segunditos, 3, 5 segundos, logramos bajar la intensidad y tener un poco más de calma. Luego, las afirmaciones de Ho'oponopono. Para mí, eso ha sido de las cosas más maravillosas en mi proceso y es tan sencillo como repetir 4 frases. Lo siento, perdóname por favor, te amo y gracias. Al inicio yo les recomiendo practicarlo frente al espejo para establecer esa conexión emocional de que ustedes sepan que esas palabras se las están diciendo a ustedes mismos y hacerlo 1 hora al día. Ya luego lo pueden hacer sin espejo y pueden bajarlo a 30 minutos por día. Al final es un compromiso que hacemos con nosotros mismos y los beneficios son enormes porque estas afirmaciones ayudan a sanar, a transformar el dolor en amor, aumentar el autoestima y alcanzar un estado de paz interior. Y por último, tenemos la meditación y el yoga. Estas prácticas para mí hicieron la diferencia. Normalmente cuando las personas están en un estado alterado de conciencia porque están en crisis, los pensamientos, la frecuencia de ondas cerebrales entra en beta. Estamos pensando súper rápido. Entonces la persona está descontrolada y la meditación lo que ayuda es a que podamos bajar la frecuencia de esas ondas cerebrales a un nivel alfa. Entonces, ya ahí va a resultar más sencillo centrarse, conectar con el cuerpo y calmar la mente. La meditación además ayuda con la atención plena y la conciencia de las emociones. Y el yoga pues ayuda a relajarnos y a tener una conexión con nuestro cuerpo. Ambas nos van a ayudar a gestionar el estrés y las emociones intensas.
para que logremos llegar a ese estado de sentirnos en equilibrio mental, de estar centrados. Y vamos a la última parte. ¿Cómo ayudar de forma efectiva a personas que puedan estar enfrentando una situación? No tiene que ser necesariamente suicidio, pueden estar en una depresión profunda o pasando por una tristeza muy grande y siempre es importante saber cómo ayudar. Lo primero es acercarnos con empatía. Y aquí es súper importante que elijamos el momento y lugar adecuado. Por ejemplo, si lo hacemos en una cafetería, probablemente la persona no se va a sentir bien porque la van a estar observando. Si se pone emocional y quiere llorar, se va a sentir cohibida. Entonces, es importante encontrar un espacio que sea tranquilo y privado para que la persona se sienta cómoda para hablar y asegurarnos de que tengamos tiempo suficiente para tener una conversación sin interrupciones. No le vamos a decir, por ejemplo, si estamos en el cine antes de que empiece la película, he visto que estás triste, te pasa algo, o sea, y en eso empieza la película. No, hay que buscar un lugar y tener el tiempo suficiente para que la persona pueda expresarse. Y aquí podemos usar frases simples y directas. Por ejemplo, decirle, he notado que has estado diferente últimamente. Podría ser, te he visto un poco triste. Te gustaría hablar sobre cómo te sentís. Lo importante es que la persona sepa que nos importa y que estamos dispuestos a escuchar. Y aquí viene el tercer paso, que es la escucha activa. Escuchar activamente es poner atención sin juzgar. Mientras la persona habla, no tenemos que estar pensando en qué le vamos a responder. No, simplemente es escucharlo y validar la experiencia que está teniendo la persona, validar sus emociones, no decirle las frases de antes, de si todos tenemos problemas, sino que es comprensible que te sientas así o es valiente de tu parte compartir esto conmigo, porque eso hace que la persona se sienta en confianza. Luego, recursos y redes de apoyo que podemos utilizar. Una puede ser animar a la persona a buscar ayuda con familiares, amigos o profesores. La otra es consultar si la escuela cuenta con psicólogos o consejeros. Ese puede ser un buen recurso. Eh, en situaciones más graves, si es de acompañar a la persona a buscar ayuda profesional, que puede ser un terapeuta, un coach o cualquier otro experto o línea de ayuda. Y es importante compartir la responsabilidad. Apoyar no significa que lo vamos a hacer solos. Es válido involucrar a otras personas que también puedan brindar ayuda. Siempre siempre después de haberlo consultado con la persona que está confiando en nosotros y que nos está diciendo lo que les pasa. Luego, el poder de la comunidad. Lo que les digo, de la conexión social es fundamental y contar que la persona escuche historias de superación le puede brindar esperanza. Y la invitación a abrirse, animar a las personas que estén pasando por un momento difícil a compartir sus emociones con alguien de confianza porque como les decía, a veces una conversación sincera, sabiendo que la persona que nos está escuchando se interesa por nosotros, puede ser lo único que necesitamos para empezar a sentirnos mejor. Y quiero ver, me salté esta. Si estamos acompañando a alguna persona en esta situación, también tenemos que establecer límites y cuidar de nosotros mismos. ¿Esto qué significa? Como cuando vamos en el avión y nos dicen, primero nos ponemos nuestra mascarilla y luego se la ponemos al otro. Si no, es capaz que ninguno sale vivo. Entonces, aquí es importante no asumir
toda la responsabilidad porque la persona que acompaña no es responsable. Eh, Buscar ayuda profesional en casos graves, involucrar a expertos que sepamos hasta dónde llegan nuestras capacidades y el autocuidado. Asegurarnos de cuidar de nuestra propia salud mental mientras estemos ayudando. Ver si hay alguna situación que pueda ser un detonante para nosotros y si es un detonante, pues buscar ayuda con alguien más y no continuar nosotros ahí. Y bueno, como les decía al inicio, una de cada 100 muertes en el mundo es resultado de suicidio y los jóvenes son uno de los grupos de mayor riesgo. A mí me tomó 22 años descubrir cómo sanar, pero ustedes y sus seres queridos pueden hacerlo ya con mi método comprobado de coaching, programación neurolingüística e inteligencia emocional. Sé que es posible superar los pensamientos suicidas, encontrar nuestro propósito en la vida y ser felices. Recuerden que todos tenemos el poder de ayudarnos mutuamente a superar los momentos más difíciles. No están solos en esto y siempre hay una luz al final del túnel. Juntos podemos crear un entorno de apoyo y comprensión. Y si alguna vez sienten que la carga se vuelve demasiado pesada, no duden en buscar ayuda. Hablar con alguien puede marcar la diferencia. Y si conocen a alguien que está luchando, tomen un momento para acercarse y ofrecer su apoyo. Ustedes pueden ser ese cambio en la vida de esa persona. Si quieren transformar su vida y empezar a vivir con mayúsculas, los invito a agendar su sesión de coaching. Juntos podemos trabajar en mejorar su gestión emocional. Sobrevivir no es vivir. Tú vales. Muchísimas gracias por su atención, por estar aquí. Y me gustaría abrir un espacio para cualquier pregunta o comentario que tengan. Todo lo que compartan es valioso y estoy aquí para ayudar en lo que pueda. Así es que si alguien tiene alguna duda, por ahí están las manitas o pueden simplemente eh, darse voz y compartir. Yo estoy súper encantada, ¿eh? Muchísimas gracias por todo el valor que has aportado. Me ha encantado escucharte y aprender de ti. De verdad, muchísimas gracias por esto. Gracias. Gracias a ti por el apoyo siempre. Vamos a ver, Paulina. Hola Sonia, gracias, gracias por abrir este espacio, por... Brava, muy, muy, muy lindo todo lo que nos comentaste y hay dos puntos que me encantó que mencionaras que no se habla mucho, que es uno, el tema de los medicamentos, que sí te pueden gatillar y que eso no lo saben, entonces y se quedan en silencio, entonces también esa alerta que diste ahí me encantó, por eso te lo agradezco y lo otro es también a la gente que acompaña a personas que están viviendo esto también se ven afectadas emocionalmente. Entonces, y la culpa de también la gente que ha vivido de personas que se han suicidado, o amigos, o un familiar, también es bastante vulnerable a que también puedas llevar a eso. Eh, es bastante fuerte y eso también me gusta que lo hayas mencionado y te lo agradezco, porque de repente la gente cree que está como muy cerrada a una óptica y no comienza a abrir este abanico de todo lo que te puede pasar y de que te está pasando en el vecino, en la persona al lado y hasta uno mismo. Por eso también me gustó eso de que no necesariamente es que lleves desde la infancia, a lo mejor en depresión o teniendo estos pensamientos, de repente se te puede gatillar en cualquier momento de tu vida.
Y tú puedes estar como súper contento, súper bien y de repente algo, pum, gatilló en tu química y te lleva a este estado emocional disminuido que te invita, entre comillas, a suicidarte. Y qué valorable que se den estos espacios porque a medida que tú te vas acompañando, vas escuchando que hay más gente que está así y eso mismo también te ayuda a alertarte a decir, wow, parece que estoy deprimido o parece que algo me está pasando y también puede provocar que tú levantes la mano y pidas ayuda si estás en un momento así en tu día. Por eso, gracias, gracias Sonia por la clase magistral, cómo nos llevaste, cómo fuiste hablando de un tema tan delicado y que nos hiciste despertar en conciencia, por eso muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, hola. Isabel. Uy, perdón, ahora. Ahora, pues ¿Qué yo lo tal? que quiero es felicitarte y animarte y darte las gracias porque toques este tema, porque desafortunadamente es una cosa muy necesaria ahora mismo, sobre todo entre los jóvenes. La población en los institutos, pues es una cosa que está silenciada, pero es una cosa que está pasando, pasa mucho. Y el que se hable y el que se hable también y el que se acompañe es importantísimo. Es de verdad que va a más y de verdad que hace falta que esto se oiga y se trate y se vea que, que malas épocas las puede tener cualquiera y que se superan y que tienen solución y que la vida puede ser maravillosa después de una etapa muy dura, que siempre hay esperanza, pero es importante decirlo y reconocer el problema y reconocer que existe esa tentación y que hay ayuda y que hay solución. Por eso quiero darte las gracias siempre. Gracias. Gracias, Isabel. Luis, mi. Buenas noches o buenas tardes, depende de donde estéis. Pues yo darte las Buenas gracias noches en a primer ti. lugar, darte las gracias en primer lugar porque yo lo digo muy abiertamente, lo he escrito mucho en las redes sociales. He convivido con tentaciones de suicidio, nunca lo he llegado a manifestar, a hacer, pero las tentaciones he convivido una gran parte de mi vida, ¿no? Y en los últimos años, por una presión muy fuerte en el entorno laboral. Se hablaba de la parte académica y en el laboral sucede igual, ¿no? En mi familia ha habido suicidios consumados, lo lograron después de muchos años. Un tío mío hace muchos años, por problemas de alcohol, de adicción, y lo logró. Y ha habido tentativas que no se ha logrado, ¿no? Pero convivimos con mucho. Yo buscaba en internet datos y la estadística que tú cuentas aquí en España se repite. Lo que pasa es que el rango entre 15 y 29 marca. Y luego hay otro que es el de las personas mayores entre 50 y 59 años, curiosamente. Supongo que ahí será más por enfermedades, inmovilidades, no lo sé, no he investigado, ¿no? Pero es algo muy real. Y veía indirectamente, cuando veía dos datos. Uno, es importante que se diga porque hay una creencia en que si se dice, se llama el efecto llamada y están desmitificándolo hoy en día. Hay que hablar de ello. Entonces, me parece muy valiente por tu parte y te aplaudo por ello, ¿no? Y luego porque eh, el hecho de que se sepa que hay personas y que a través de las redes se puede llegar a personas como tú que tenéis la experiencia, pues efectivamente me parece un propósito de vida muy bonito, porque como dicen los de Médicos Sin Fronteras, uno menos cada uno que consigas ayudar, ¿no? Y es muy bonito. Y yo hablaba el otro día de que creo que es necesario la parte psicológica, psiquiátrica, la medicación en muchos momentos,
pero que también es necesaria esa parte que tú puedes aportar, que es la experiencia. Por supuesto, el coaching, todo lo que has dicho son herramientas, ¿no? Y yo te quería hacer una pregunta, Dime. y es, de todo lo que nos has contado que has hecho, a día de hoy que lo has superado, ¿qué crees que fue lo más importante para dar ayuda, o sea, dar el paso de decir, empiezo ese proceso de transformación enorme que has hecho? Yo creo que hubo, hubo algo en ese último intento de suicidio que yo dije, no más. O sea, fue el más intenso, duró 15 días en los que yo cada día me trataba de volver a suicidar y mis papás no sabían de dónde sacaba yo los medicamentos. Estaba completamente descontrolada. Ya anteriormente había hecho algunas sesiones de coaching con Johnny, pero yo las había parado porque, o sea, como que no me había metido de lleno y hubo algo más fuerte que yo que me dijo, quiero vivir. O sea, algo hizo el switch adentro de mí que no te puedo explicar específicamente qué fue, pero yo empecé a meditar porque como estaba tan alterada y las ondas beta, pero disparadísimas, mi hermano le dijo a mis papás que me pusieran música de relajación para bajar la frecuencia a alfa. Me fui tranquilizando, empecé a meditar y ahí se me empezaron, o sea, para mí fue el empezar a meditar, porque cuando empecé a meditar, se me venían frases como quiero vivir. Y yo decía, Dios mío, ¿de dónde viene esto? O sea, esa no era mi yo consciente, ese era mi subconsciente el que me estaba diciendo, quiero vivir. De repente me despertaba a medianoche, medio dormida, y le decía a mi coach, mire, se me vino la frase otra vez, quiero vivir. Y me dice, es que es su subconsciente, o sea, ya esa parte, como tú, en PNL está la integración de partes y es que todos tenemos diferentes partes, para los que no saben, todos tenemos diferentes partes. Y el problema con las personas que hemos tenido un trauma complejo es que nuestro yo se fragmenta, o sea, una fragmentación del yo y ahí sale una de esas partes, es la parte suicida. Entonces era como que mi parte adulta estaba gritándome, por favor, déjame salir, necesito, o sea, quiero vivir. Y eso fue lo que empezó, porque de hecho, como empezamos a trabajar con Johnny, fue haciendo una integración de partes entre mi adulta y la niña, para que lograra conectar y la niña se dejara, o sea, dejara a la adulta tomar control. En mi caso, mi niña es bastante fuerte y sigo luchando con ella para que me deje, pero esa fue de las cosas más importantes en mi proceso, o sea, la programación neurolingüística. No sé Muchas si con gracias. eso respondo. Sí, sí, me has respondido totalmente. Me quito el sombrero. Muchas gracias. Gracias, Luismi. Y vamos con Brenda. A ver, ya. Sí, Pues primero que nada, te quiero felicitar por no haber logrado lo que con tanto ahínco trataste, porque mira de lo que nos hubiéramos perdido. gracias. Yo creo que has juntado todos esos intentos, ahora sí que, como dicen, no te mataron, te hicieron más fuerte. Eres una guerrera, tienes un mundo por dar. Gracias por esta plática, diste información muy buena, datos que yo no conocía, que me dieron una señal y que es muy importante que te lo diga una persona de primera mano, que tiene la experiencia, así lo comparto con Luis Miguel, que una persona que tiene el conocimiento
y la experiencia, y tú tienes además la inteligencia, el carisma, la forma, eres lo más de simpática, así es que Gracias. felicidades por no haberlo logrado. Es lo único que hiciste mal, lo hiciste muy bien, que es sobrevivir. Todo lo demás lo haces excelente. Te deseo todo el éxito del mundo. Millones de gracias, Brenda. Lidia. Eh, ahora Ahora, sí. ahora. Gracias. Sonia, me hace mucha Dime. ilusión este momento. Este momento me hace una ilusión enorme. Eh, para mí es una experiencia estar en este momento aquí, que quieras compartir con este taller, ¿no? Con todo este contenido de valor. Y quería decirte, bendita meditación, bendita decisión, bendita misión. Gracias, gracias, gracias por tu compartir, por tu proyecto, por darte al servicio desde ti y para todos. Gracias. Gracias. Gracias, Lidia. Marita. Ahí está. Todavía no te oigo. Eh, quiero ver. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ay, sí. Bueno, disculpa primero la tardanza, venía de otro lado de ver, pero no podía faltar y entré en la parte que más me gusta, inteligencia emocional y estos recursos. Aparte, ya te he escuchado y todo, yo solo quería decirte que has tocado mi corazón en esos minutitos, una vez más, y creo también que, muy aparte de la meditación, en mi mapa, voy a meterlo, me permito. Creo que también, porque lo has compartido en anteriores oportunidades, es el amor sanador. Y veo justo a tu lado en mi pantalla a tu papi, y creo que es tu papi. Y Sí, aquí entonces creo que está. el amor de los nuestros, qué medicina ni medicina, caracho, le gana a la medicina, a los recursos, el amor de los nuestros. Así que disfruta ese amor que tienes. Fíjate que somos muchos ahora más los que te queremos y valoramos y necesitamos más Sonias. Así que dedícate ahora a vivir tu Ikigai porque necesitamos más Sonias en este mundo para que armes un ejército de Sonias, ¿sí? Gracias. Gracias, Marita. Tú sí. Bueno, agradecimiento, preciosa exposición, con una rigurosidad, con una profesionalidad, con una elegancia. Comparto con Brenda, qué bonitas palabras te ha dicho Brenda, de que menos mal que no lo consiguieras. A mí me ha encantado una parte cuando hablas de la identidad, ese cambio de identidad. Me parece mm, fundamental hacer hincapié en eso, ¿no? Con todas las herramientas. Yo no sé cómo serías antes, pero esta identidad nueva que te has creado es fabulosa, es maravillosa. Y yo creo que todos los compañeros del máster hemos podido ver tu evolución. Brava, guerrera, eres un ejemplo. A mí me has tocado el corazón porque yo no llegué a hacerlo realidad, pero muchas veces sentí que no quería vivir en una época de mi vida. Y has tocado varios puntos en tu presentación que me sentía así, aislada, no comprendida, con ganas de morir.
Nunca llegué, lo pensaba, ¿por qué no lo hago? Digo, porque soy cobarde, porque... pero había una parte que siempre me salvaba, era que en el fondo de mi alma sentía mucho amor por la vida y decía, yo sí o sí voy a salir de aquí. Y me venía al principio de la presentación decirte que me hubiera encantado conocerte en esa época, porque probablemente te hubiera llamado, decirte, échame una mano, ¿no? Con esto. Entonces, nada, enhorabuena, felicidades y vas a ayudar a mucha gente. Tan necesario esto, tan necesario. O sea que Gracias, muchas gracias. Eh, gracias. muchas gracias. Consuelo. Hola Sonia, no sé si me escuchas. Sí, 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 te escucho. Bueno, pido disculpas por no poder abrir mi cámara. Voy manejando y voy a levantar a mi niño a la escuela. Yo entré tarde, me duele mucho entrar tarde. Estaba en una sección de coaching y se nos alargó, pero aún así dije, no importa la hora que sea, yo quiero entrar. Ojalá y se haya quedado grabada, parece que sí, y ojalá y pudiera obtener la grabación. Realmente es tan maravilloso demostración de amor de tu parte, de lo que estás haciendo y en lo que quieres apoyar a las personas, es algo increíble porque es mediante tu experiencia propia, ¿verdad? No escuché, pero te conozco en el máster, te he escuchado. Realmente en el transcurso de la vida, muchas personas hemos intentado llegar a atentar con nuestra vida, no solamente como se oye o como se ve en las noticias de colgarse, de cortarse las venas o algo, sino en mi caso, con los trastornos de alimentación, ¿verdad? Yo tengo un trastorno de alimentación, por eso yo estoy en el máster, para primero ayudarme yo, para poder ayudar a los demás, de el fugarme en la comida y después este trastorno de la bulimia es matarme poco a poco. Y no soy la única. Sé que hay más de esto y no se ve, no se escucha, está oculto. Yo soy una mujer de 52 años y desde los 18 años he tenido este trastorno de la alimentación, ¿verdad? De donde yo me fugo, donde todo me calma cuando como, pero después de esos atracones, viene ese vómito donde yo me daño, donde yo he hecho mucho daño a mi cuerpo y no nada más a mi cuerpo, a mi alma y a mi espíritu. Y en momentos me he sentido derrotada y me he preguntado cómo yo voy a poder ayudar a otras personas si no me he podido ayudar ni yo. Pero sin embargo, ¿verdad? Aún así, me sigo preparando, sigo estudiando y personas como tú son las que necesitamos para que nos den ese ánimo de saber que no estamos solas y como te digo, no escuché tu clase y yo sé que hay muchas maneras de intentar llegar a lastimarnos y hacernos daño y no solo una adulta, sino jóvenes, ¿verdad? Con las drogas, con las adicciones, de muchas maneras, pero bueno, le doy gracias a Dios que he reconocido tantas cosas, que he cambiado, que me sigo preparando, al igual que tú lo has hecho, ¿verdad? Unos estamos primero, otros vamos más adelante que otros, pero el que tú cuentes tu experiencia, el que tú te prepares, el que te fortalezcas, el que sientas ese amor por ayudar a los demás, es una maravilla, Sonia, te felicito y sé que estamos en el camino correcto, te abrazo, voy manejando, como les digo, pero no sé, no tengo palabras para seguirme explicando, soy bien llorona, soy bien emocional, pero mucho éxito es todo lo que te quiero decir para ti, para todos, y sé que yo también algún día voy a... Ahorita no se te escucha. Ahorita no se oye, Consuelo. Ay, se me silenció sin querer. Sé que Ahora sí. algún día yo también voy a lograr poder
pasar este proceso tan duro para también prepararme y poder ayudar a otras personas, que es lo que más deseo, porque es muy duro vivir así, entre querer vivir y dañarte al mismo tiempo, ¿verdad? Y no tener la fuerza para no hacerlo, que eso sea a veces más fuerte que tú, porque no quiere uno hacerlo, no quiere, pero en ocasiones eso es más fuerte que uno y ahí es cuando la gente no te entiende, pero Dios sí, y bueno, estoy en el proceso y Sonia, una vez más, gracias por todo, discúlpenme que creo que hablé de mí en vez de ti, pero te quiero No, felicitar y pues mucho éxito, Sonia, mucho éxito y bendiciones. Y gracias a todos por estar apoyando, por estar aquí. Y sé que cada uno tenemos nuestro camino y estamos en él. Gracias. gracias, gracias y de verdad te digo que estás en el camino y lo vas a lograr también. El primer paso es tomar conciencia y tú ya tomaste conciencia, estás trabajando activamente para superar un trastorno de alimentación, que yo sé lo difícil que es, pero no dudo que lo vas a hacer y en el máster vas a ir adquiriendo todas esas herramientas de gestión emocional para que ya no sea la comida la que te dé calma como me la daba a mí, sino que irnos dotando de recursos para nosotros ir gestionando esas emociones y la comida disfrutarla. Estoy segura de que lo vas a lograr y vas a estar ahí ayudando a mucha gente. Hola, Un último detalle. Sonia, dime. hermosa, me encanta todo lo que te han dicho y que se vaya tu corazón ahí llenito, llenito. Lo único, esto voy a meter mapazo, como, como Marita, en el espacio. Ay, ama a tu niña. Es decir, yo siento que tu niña, que le digas que es fuerte, es la que es pulsión vital, es la que te ha mantenido y esa es la que también te da esa sonrisa maravillosa que tienes ahí. Y me encanta que sea amiga de la adulta, que no se ponga tan seria la adulta y que, y que también la niña es la que realmente es ingenua, es honesta, es sincera, es espontánea, es carismática, es directa, es auténtica, rescata todo eso, que es lo que hoy estamos viendo de ti. Yo no te conocía hace mucho tiempo, pero me encanta también porque esa niña te permite verte en toda esa vulnerabilidad y sacar ese poder de la vulnerabilidad para estar hoy en día frente a nosotras y nosotros mostrando esta clase y saber qué puntos tocar. Es que tienes la integración de todo, experiencia, ganas, foco. Y esa de estar siempre, siempre aprendiendo hace que también cualquier persona que esté viviendo, así como nuestra compañera recién, tuvo la confianza de abrirse. Y eso lo estás logrando. Sin duda que sí lo estás logrando. Estás logrando llegar al corazón y yo creo que harto de esa niña tiene que ver en eso. Entonces, abrázala y quiérela también para que, boom, se integre, como dijiste recién, que has venido haciendo ese trabajo de integración, se fusione y sea un todo y que ese corazón pulse para que sigas con tu propósito que es maravilloso y siendo esa luz que ya lo eres. Por eso muchas, muchas gracias. Quería agregar eso. Gracias. No sé si hay alguien más que quiera compartir algo. Bueno, si no, solamente me queda darles las gracias por haberme acompañado, gracias por sus palabras y de verdad que como dice Paula, me voy con el corazón lleno y espero que sigamos compartiendo y estarlos acompañando a ustedes también cuando hagan las charlas de sus proyectos. Gracias de todo corazón por estar aquí. Les mando un abrazo Gracias. enorme. Gracias, guapa.
Chao. Chao.